Y en Cartagena, las autoridades adelantan una campaña en el aeropuerto, la terminal de transporte y lugares emblemáticos de esa ciudad para luchar contra la trata de personas. Leonel Quintana, ¿en qué consiste la estrategia? Lucía, buenas tardes. Las autoridades están informando cuáles son los principales riesgos y modalidades de la trata de personas. La campaña la están haciendo en el aeropuerto y en las terminales porque en esos lugares es donde hay mayor captación de niños y mujeres que son las principales víctimas de este problema. En el departamento de Bolívar hay identificados 13 municipios. El 70% de las víctimas de trata de personas son niños y mujeres, como Andrea, que viajó en bus a otra ciudad pensando que iba a conseguir trabajo en una finca, pero terminaron encerrándola en una habitación para abusar de ella. Ya yo estaba acostada cuando yo sentí que me tocaron la puerta. Fue cuando entró esa persona que no me hablaba, solamente me miraba así fijamente, pero no me hablaba ni nada y empezó a tocarme. Y ahí fue donde pues abusó sexualmente de mí sin yo poder hacer absolutamente nada. La Secretaría del Interior de Bolívar adelanta la campaña Eso se trata en las terminales de transporte del departamento y en la oficina de pasaportes para alertar a los ciudadanos. El Internet, las terminales de transporte son sitios donde hay alta captación de personas y estamos trabajando con los bolivarenses para que sepan identificar los riesgos y por supuesto puedan evitar ser víctimas de estas bandas. Por ejemplo, el Internet, las terminales de transporte son sitios donde hay alta captación de personas y estamos trabajando con los bolivarenses para que sepan identificar los riesgos y por supuesto puedan evitar ser víctimas de estas bandas. En Cartagena también se hacen campañas en el centro histórico, en escuelas y hoteles. Con la ciudadanía, con los estudiantes, promotores turísticos, empresarios y visitantes, fortaleciendo la educación y la conciencia sobre este delito. Fiscalía General de la Nación, Policía Metropolitana de Cartagena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Migración Colombia, Cooperación Internacional y organizaciones internacionales para garantizar una atención integral a las víctimas. Operadores turísticos de Cartagena y Bolívar son capacitados para combatir este flagelo que afecta a miles de personas. Y recientemente aquí en Cartagena se inauguró la primera casa refugio para las víctimas de trata de personas. Fue donada por la Sociedad de Activos Especiales. Desde Cartagena, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol. Leonel, también en Cúcuta, la trata de personas golpea con fuerza, especialmente a las mujeres. Según organizaciones sociales, son las principales víctimas de redes que engañan, secuestran y explotan sexualmente. La prostitución sigue siendo uno de los principales mecanismos de ese delito. En lo que va del 2025, al menos 150 mujeres han sido víctimas de trata de personas en Cúcuta. Esta víctima salió de Venezuela y al llegar a Colombia fue captada por grupos guerrilleros. La llevaron al Catatumbo, fue abusada y sometida a vejámenes. Vine con una propuesta de trabajo engañosa, pero no, la realidad fue otra. Terminé siendo explotada sexualmente, nos llevaban a Tibú junto con el cuerpo armado de allá. Semanas tuvimos allá esclavizadas sexualmente, desnudas, drogadas y siendo completamente abusadas. Otra madre también con identidad reservada fue engañada con una supuesta oferta de trabajo como cocinera en una mina de carbón. Terminó explotada sexualmente. Me meten a los campamentos, obviamente no era para eso. Muchas mujeres son captadas con ciertos tipos de trabajo y cuando llegamos allá nos obligan a tener sexo. No te permiten tener ningún tipo de comunicación ni celulares. No puedes hablar con tus seres queridos. Según Alejandra Vera, defensora de derechos de la mujer, el Estado no ha brindado las garantías suficientes para proteger a las víctimas. Traídas a Colombia, llevadas hacia el Catatumbo, la cooperación internacional como ATV, como la Corporación Mujer Denuncia y Mujer del Estado colombiano sigue sin garantizar las asistencias. Se reportaron secuestradas, torturadas, víctimas de esclavitud sexual y no han recibido su documento, su regularización, ni siquiera han recibido asistencia a salud, educación y empleabilidad. Las autoridades desplegaron campañas de prevención, principalmente en el Parque Mercedes Ábrego, donde se concentra más del 60% de los casos de trata de personas detectados en la ciudad.